puede darse un fenómeno de Guerra Fría. En la Guerra Fría no hubo paz. El mundo va a quedar sin tratados de limitación o de reducción de armas nucleares. Por primera vez en una guerra nuclear nadie gana. Porque se habla tanto de, o se ha venido hablando últimamente de que surge una nueva faceta de la Guerra Fría o una nueva forma de la Guerra Fría, y si cree que la elección de Trump en Estados Unidos, cómo entra a jugar dentro de esa posibilidad, o si eso era simplemente una cosa que se decía, pero en realidad no estaba pasando. Sí, no, tú tienes razón. Es decir, y mucha gente, muchos analistas hablan de una nueva Guerra Fría. Yo no descarto esa calificación, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay varias diferencias. Una es que con la Guerra Fría 1.0, llamémosla así, es que no son dos potencias. Hay un fenómeno de multipolaridad, o sea, surge, como les venía diciendo, surge lo que yo llamo el tsunami chino, ¿cierto? Que es una cosa arrolladora, ¿no? No se limita a su área de influencia inmediata, sino que llega a América Latina, llega a África, etcétera, etcétera. Y además, entonces ya tenemos tres grandes. Europa, con todos los problemas, que seguramente hablaremos algo de eso, que está sobre el tapete todo lo de Europa en este momento, con todos sus problemas, con todas sus vulnerabilidades y debilidades, sigue siendo un bloque, un poder, un polo, ¿cierto? Entonces ya vamos en 4. Y están surgiendo una serie de pequeños polos más no irrelevantes como India. Por ejemplo, India, el desarrollo y el empuje económico de la India, además es una potencia nuclear, no se nos olvide, es enorme. Y en torno a la India y está el BRICS, que es un bloque por ahora económico, etcétera. Entonces hay un fenómeno de multipolaridad. Ahora, son los más grandes los que siguen determinando o los que seguramente van a determinar lo que pase de aquí en adelante, por lo menos en el futuro inmediato, que son China, Rusia y Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Ahora, sí, puede darse un fenómeno de Guerra Fría. En la Guerra Fría no hubo paz. En la Guerra Fría lo que pasa es que los conflictos no se salieron de madre. Eso es importante señalarlo. En la Guerra Fría hubo la Guerra de Corea, hubo la Guerra de Vietnam, hubo 2 grandes guerras en el Medio Oriente, la de los 6 días y la de Yom Kippur, y otros muchos conflictos. Sin embargo, no se salieron de madre. Es decir, los 2 polos, las 2 grandes superpotencias mantuvieron, sí, digámoslo así, el control de eso hasta cierto punto. Hoy en día no sabemos que pues, el señor Putin amenaza con usar guerras nucleares a la menor provocación. Y pues no sabemos qué va a suceder, ¿no? Y mantener es que las cosas no se salgan de madre con tantos polos de poder es más difícil. Además, no se están respetando las normas del derecho internacional. Hay una tendencia a irrespetar de manera flagrante las normas mínimas o básicas de la convivencia y del derecho internacional, ¿no? Entonces sí Gabriel, puede haber una segunda guerra fría, pero con unas características muy complicadas. Gabriel, pero pareciera por las actitudes del gobierno de Estados Unidos en los últimos días que se siente mucho más cercano a Rusia que a Europa. Eso es posible. A Rusia que a Ucrania y que se siente totalmente lejano a China, desatando desde ya una guerra comercial. O sea, esa China que conocemos hoy es producto de la política internacional de Estados Unidos en gran parte. O sea, se impuso la mirada de Deng Xiaoping sobre la banda de los 4, que era mucho más radical en la conservación del comunismo, y lo que hubo fue un gran florecimiento chino por la explotación del sistema capitalista y por el hecho de que por el costo inferior de su mano de obra se volvió la fábrica de todo para todo el mundo. Claro, eso es completamente cierto. Y no solamente porque es más barato, sino porque tiene el mercado interno más grande del mundo. Eso ayuda a una barbaridad, pues no es lo mismo tener un mercado interno de 70 millones de personas que de 1000 y pico, así haya pobres, pues muchos pobres. El punto es que, a ver, hay una diferencia. Nixon y Kissinger, que primero fue Kissinger a hablar con Chou Enlai, hasta con Mao, viajan en el 72 a Pekín, a Beijing, con un propósito claro. En ese momento había un conflicto ideológico
ideológico terrible entre China y la Unión Soviética, ¿sí? Claro. Y además un conflicto fronterizo, no se nos olvide, hubo inclusive choques militares ahí en los años 60, gravísimos, en el 69, etc. Entonces Nixon, que además tiene el lío de la guerra de Vietnam y quiere salirse de eso, dicen, bueno, vamos a meternos allí, aprovechar esas contradicciones, ese conflicto entre los dos colosos socialistas, y vamos a visitar a China para aislar a Rusia, a la Unión Soviética, perdón. Claro, entonces, y de cierta manera lo logran. Claro que ellos fueron en enero. En mayo del 72, Nixon viajó a Moscú, ¿sí? Y firmó unos tratados de armas nucleares. Paréntesis. Otra gran diferencia con la Guerra Fría, Ana, con la Guerra Fría de 1.0 es que por primera vez en este momento no existe, no está vigente hay un tratado que va a vencerse en unos meses, el último que queda, pero el mundo va a quedar sin tratados de limitación o de reducción de armas nucleares por primera vez. Eso es gravísimo y es una diferencia muy grande respecto a la Guerra Fría 1.0, volviendo a tu pregunta. Bueno, pero entonces yo creo que aparte de que a Trump le tenga una inclinación abierta o una simpatía abierta por los tiranos y por los regímenes despóticos como el de Putin, por supuesto, y que ha tenido relaciones con él, y Putin ya le está ofreciendo descaradamente negocios a los Estados Unidos a cambio de que le levante las sanciones, ¿no? Y se habla de revivir el proyecto de la Torre Trump en la Plaza Roja y bueno, toda clase de cosas. Aparte de eso, que es innegable, yo creo que hay algo también de arreglar las cargas de cierta manera ahí con Rusia para poderse concentrar sin distracciones, tener que gastar billones de pesos en armas a Ucrania, etcétera, poderse concentrar en el conflicto con China, que desde la Trump 1.0 y Biden, oficialmente, de acuerdo con los documentos estratégicos de Estados Unidos, es el principal adversario de los Estados Unidos, China. Entonces, hay de las dos cosas, ¿no? Es decir, yo creo que el problema es que quieren enfrentar a China con toda la fuerza. Quiero leerle, querido analista internacional, la última página de su libro, la última página antes de agradecimientos y tal, porque es la más ominosa de las conclusiones que usted trae. Lo voy a leer textualmente. Dice, no se debe olvidar, página 686, si no se acuerda, 686. Sí, ya se llama. Bueno, no se debe olvidar que en dos momentos del siglo XX, las situaciones de multipolaridad y desorden, con potencias revisionistas deseosas de cambiar el orden prevaleciente e imponer uno nuevo, y la proliferación de conflictos generaron al mismo tiempo inestabilidad y finalmente grandes conflagraciones. Si estamos en una situación parecida, ¿podríamos llegar a una tercera guerra mundial? Sí, a ver, vuelve y juega. Hay otra diferencia fundamental, y es que en este momento hay armas nucleares. La existencia de las armas nucleares cambia todo. Todo. Si no hubiera sido por las armas nucleares, por la existencia de las armas nucleares, en Ucrania había habido una guerra convencional, obviamente, gigantesca entre, llamémoslo así, Occidente y Rusia. No les quepa la menor duda. No hubiera sido por interpuesta persona por Ucrania. No. Se hubieran metido Europa y se hubieran metido Estados Unidos a pelear con Rusia, muy seguramente. La existencia de las armas nucleares pone en duda, ¿no? En duda que vaya a estallar fácilmente, a menos que sea un accidente, un error, etcétera, una guerra nuclear, ¿no? Es decir, eso nadie, lo que se viene diciendo desde que existen las armas nucleares, en una guerra nuclear nadie gana. En una guerra nuclear no hay vencedores.